Shalom, shalom, Haverim, Haverot. Amigos y amigas, bienvenidos a Ecos de la Torá. Continuemos explorando las profundidades de la Parashá Noah. Hoy entramos al eco número 3. Nos ubicamos en el capítulo 6, versículo 12 de Bereshit. Allí se nos dice: Y miró Elohim a la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Reflexiona sobre la conducta perversa de los hombres y de cómo ellos no aspiran ya a alcanzar las elevadas metas para las cuales habían sido creados, olvidando su dimensión espiritual. Por lo que el Todopoderoso empieza a referirse a ellos como Basar, pedazo de carne, y no como hijos de Adán. La humanidad se corrompió tanto que no había modo de que pudiera rehabilitarse. El Zohar dice: corrompida como una esposa infiel que esconde su rostro ante su marido. Pero cuando la humanidad cometió pecado sobre pecado, abierta y flagrantemente, la tierra se tornó descarada, como una mujer abandonada sin ningún sentido de vergüenza. La única solución era de limpiar y repoblar el mundo con una nueva generación. Esta será mediante los hijos de Noah. Un escenario semejante será el que sirva como preámbulo para el retorno del Mashiach en los tiempos finales. Esto es lo que dice Rabbi Yeshua cuando anunció: porque como en los días de Noah, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues así como en aquellos días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en matrimonio, hasta el día en que entró Noah en el arca. Mateo capítulo 24, versículo 37 al 38. Según Rashi, la palabra corrompida tiene que ver con pecados sexuales y de idolatría. Estos dos pecados son los únicos que son mencionados en las enseñanzas de Pablo a los temerosos de Elohim entre las naciones como algo de lo que hay que huir. En la primera carta de Corintios, capítulo 6, versículo 18, está escrito: huid de la fornicación. Todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. En la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 14, está escrito: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. No solamente los hombres estaban viviendo en pecados sexuales, sino también los animales se habían corrompido. Está escrito que toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. El camino de cada animal es el proceder natural que el Eterno ha dado a cada especie. Hay una Torá, una instrucción en cada animal creado. Cada animal sabe cómo comportarse para vivir su vida según el plan del Eterno. Hay un camino para cada especie, también hay un camino para el hombre. Pero en el tiempo de Noah, toda carne había corrompido su camino. Esta entonces fue la causa del juicio por medio del diluvio. Este texto nos da a entender que los hombres estaban manipulando los animales de manera que los cruzaban entre las diferentes especies. Obviamente fue una especie de manipulación genética. De esta manera hubo corrupción en toda carne. Y Elohim decide poner fin a este tipo de mezclas. Solo los animales que habían mantenido su originalidad en su especie desde la creación podían entrar a Noah en el arca para ser preservados para el futuro. El versículo 20 dice: de las aves según su especie, de los animales según su especie, y de todo reptil de la tierra según su especie. 2 de cada especie vendrán a ti para que les preserves la vida. Solo los que eran conforme a su especie valían para ser preservados.
señala el doctor Ketriel Blatt en los comentarios a la Torá y a la Parashá Noah. Ahora nos ubicamos en el capítulo 6, versículo 13 al 22. Estos pasuquín nos hablarán sobre el decreto. Y es que Elohim decretó que una generación que se comportaba con tanta inmoralidad había perdido su derecho a la existencia, pero incluso entonces Él les extendió su misericordia. Elohim podría haber salvado a Noah de múltiples maneras. ¿Por qué entonces lo cargó con la tarea de construir el arca durante un periodo de, según los sabios, 120 años? La respuesta es que Elohim lo hizo para que cuando los curiosos vieran a Noah cortando leña, construyendo el arca tanto tiempo, le preguntaran a qué se debe todo ese esfuerzo y él les pudiera responder: Elohim está por traer un diluvio a la tierra a causa de vuestra conducta pecaminosa. Y de este modo ellos reflexionarían y se arrepentirían. Pero en lugar de aprovechar la oportunidad, los contemporáneos de Noah se burlaron de él, señala Rashi. Ahora el capítulo 6, versículo 13 nos dice: Entonces Elohim dijo a Noah: He decidido poner fin a toda carne, porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos, y he aquí voy a destruirlos juntamente con la tierra. Destruir no significa aniquilación, sino que más bien se refería al juicio del diluvio, tanto de la tierra como de sus habitantes. Hashem es más tolerante cuando se cometen faltas contra él que cuando se cometen pecados hombres contra hombres. El Eterno es un Elohim de justicia y no permite que se dañe al inocente. Sin embargo, cuando la sociedad hace lo incorrecto y quebranta las leyes eternas, no hay otra consecuencia que la destrucción. ¿Cuál era entonces la acusación? En ese tiempo, la gente cometía vilezas de todo tipo. Eran ladrones, idólatras, asesinos, polígamos, practicantes de zoofilia, entre un sinfín de perversidades. Pero, como se explicó antes, el Creador no destruiría la tierra mientras existiesen hombres de justicia como Enoch, Jared y Matusalén. A pesar de todo el mal que existía, el colmo lo provocó el pillaje, el robo y la extorsión, que cundía por doquier. Dicen nuestros sabios, Elohim les tuvo paciencia mientras ellos cometían solo delitos contra él. Pero cuando comenzaron a delinquir y causarse daño entre ellos mismos, Elohim no los toleró, señala el Humás. Ahora pasamos al capítulo 6, versículo 14 al 15. Dice el texto: Hazte un arca de madera de ciprés, harás el arca con compartimentos y la calafatearás por dentro y por fuera con brea. Y de esta manera la harás de 300 codos de longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. La Torá David dice que Teivá o Tebá, la Torá llama al arca con el vocablo hebreo Tebá, que literalmente alude a una caja, pues en efecto tenía forma de caja y no de embarcación. No se debe pretender hallar la lógica de la forma del arca ni de sus dimensiones, ya que se trata de un milagro divino y como tal trasciende el análisis racional. Sin embargo, leemos en los pasukim que el arca tenía 3 pisos y se conformaban el arca, la teibá, un piso bajo, otro intermedio y el superior. A ello hay que agregar el tragaluz, ventana o claraboya. El primer piso o piso superior era para Noah y toda su familia. El segundo, el del medio, para los animales y el tercero para los desechos. Esta arca era inundible. El arca tendría compartimentos separados para bestias domésticas y las salvajes. Y aunque los sabios no precisan con exactitud el tipo de madera del arca, denominaba como
chipres o gofer, así se llama el árbol, es muy probable que sea una especie de cedro. Las medidas corresponden a 150 metros de largo por 25 de alto y 15 metros de ancho. Era sin duda alguna una nave imponente. Teibá, arca, también significa entonces palabra. Las aguas del diluvio hacen referencia al mar de sabiduría, la sabiduría de la Torá. La Torá requiere recipientes para que se la pueda captar. Aquellos que dañan el pacto malgastan su simiente, destruyen sus recipientes. Esto hizo que las aguas se transformasen en un diluvio, dado que en ese tiempo no había donde contener las aguas del mar de sabiduría. Por lo tanto, las aguas del diluvio se fortalecieron, elevándose y cubriendo toda la tierra. Teibá, arca, hemos dicho entonces que significa palabra. Y es que el arca de la persona, su refugio del diluvio de negatividad que la abruma, consiste en rectificar justamente cada una de sus palabras. En una de las enseñanzas más importantes del Baal Shem Tov, explica que la orden divina a Noah de entrar en el arca está asimismo dirigida a toda la humanidad para que entre a la palabra de Elohim. El arca es palabra. La forma de contrarrestar las aguas del diluvio es por medio de ingresar a la Teibá. El Baal Shem Tov interpreta el término Teibá como una alusión a las palabras de la Torá y la plegaria. Ingresar a la Teibá entonces significa meterse en las letras de la Torá y las plegarias y estar envueltos en ellas. Así como uno puede estar confiado en que nada lo inundará, y de ese modo cada israelita puede llegar a compararse con Noah, y al igual que él, quien quiera que ingrese a la Teibá, es decir, a la Torá y a la plegaria, se mantendrán junto a los integrantes de su familia, íntegro, libre de todo vestigio que pudiera dejar la materialidad de este mundo. Estas dos cuestiones, Torá y plegaria, son elementos que transitan en dos sentidos. De arriba hacia abajo, esto es Torá, que siendo la sabiduría divina, desciende a los planos terrenales, y de abajo hacia arriba mediante la plegaria, en la que el ser inferior y mortal se eleva y se une con el Altísimo. Esto es algo en sobremanera hermoso, ya que cuando oramos hablamos con el Creador, y cuando estudiamos la Torá, Hashem está hablando con nosotros. Este es el significado interior de la expresión ingresa a la Teibá, para que siempre esté rodeado por ella. Por esta razón, la Torá agregaría más adelante: ustedes que se apegan al Eterno, su Elohim, están vivos hoy, señala el Rebbe de Lubavitch. El diluvio, cuyas aguas cubrieron a los pobladores del mundo por completo, es análogo a y pretende lo mismo que las aguas de la mikveh, que cuando la persona se sumerge en ella es purificada. Las letras que forman la palabra Tevilá, inmersión, son las mismas que deletrean la palabra Abitul o anulación. El diluvio llegó para anular y desaparecer el caos del mundo existente en esa época. Maimónides dice que cuando la persona se sumerge a la mikveh, aún no está del todo pura. La purificación se logra recién al salir de la mikveh, es decir, al salir de la mikveh debe notarse que el individuo que estuvo antes inmerso en ella, de modo similar, es en cuanto al concepto de ingresar a la Teibá. ¿Qué son las palabras de Torá y las plegarias? El mundo fue purificado una vez que el diluvio cesó. El que estudia Torá
y ora al Eterno es limpio una vez finalizado este estudio y esta plegaria. Otro comentario de la Torá David señala que 300 codos de largo por un ancho de 50 codos dan como resultado que en cada superficie de un codo hay 15.000. Es decir, que en cada codo aparece el número 15. Y también la altura del arca era 30 y sabemos que tenía 3 divisiones, lo que lleva a que cada parte tuviera 10 codos. Dijimos que cada codo tenía 15.000 y si multiplicamos 15.000 por 10, obtenemos que en cada piso la superficie era equivalente a 150.000 codos. Y aparece el número 150, que es otra manera de presentar el número 15, porque 150 es 10 veces el número 15. Y el número 15 que aparece en conexión a todas las medidas del arca se refiere al nombre de Elohim, Yud Hei, cuyo valor numérico también es 15. Es decir, que el arca vino a corregir el defecto que la generación del diluvio había provocado en el nombre Yud Hei. Siguiendo los escritos del Rab Nachman de Breslev, dice que Kinim, compartimentos, es similar a Ken, nido de pájaro, según el Midrash Bereshit Rabbah. El Talmud enseña que la enfermedad denominada Sarat, confundida generalmente con la lepra, es un castigo por la calumnia, según el Tratado de Erjim 16. Para purificarse de la tzara, la persona debe traer un sacrificio de pájaros, pues como dicen nuestros sabios, que los pájaros que pían constantemente vengan y hagan expiación por la persona que habla constantemente. Vayikra Rabbah 16:7. Así, nuestros sabios asocian los compartimentos del arca con nido de pájaro, que son un recordatorio de las aves que se llevan como sacrificio para rectificar el habla. Y cuando se alcanza un habla perfecta, ello crea pureza que lleva finalmente a la paz y a la unidad. Señala el Ukitei Moharan 1. Las iniciales de las palabras Amá, Tejalena, Milemaalá, termínala a un codo desde arriba, conforman la palabra Emet, en hebreo, verdad. Las palabras deben ser verdaderas, especialmente cuando son vistas desde el aspecto celestial, desde arriba. Amá, codo, indica el habla. Las dos primeras letras de esta palabra, Aleph y Mem, corresponden a Esh, fuego, calor, y Maim, agua o fluidos, con los cuales se produce el habla. La letra Hei tiene el valor de 5 e indica los 5 sonidos fonéticos del idioma. En tanto que el arca no había sido diseñada para la estética o la velocidad, esas dimensiones proporcionaron una extraordinaria estabilidad. En las tumultuosas aguas del diluvio, un codo era de alrededor de 45 centímetros, lo que da al arca las dimensiones de 135 metros de longitud, es decir, 22.50 metros de anchura y 13.50 metros de altura. Una gigantesca caja de estas dimensiones gozaría de una gran estabilidad en el agua y sería imposible volcarla. El volumen del arca era de poco más de 41.000 metros cúbicos, una capacidad equivalente a 522 vagones cerrados de carga de ferrocarril, que podría transportar 125.000 ovejas. Tenía 3 pisos, cada uno de ellos de 4.5 metros de altura. Cada cubierta estaba dotada de varios aposentos, nidos. Noah
recibió la orden de construir el arca con un techo inclinado que debía tener una luz en su cúspide. La persona debe entonces aprender a mirar hacia arriba, más allá de este mundo material, al cielo, y a anularse ante Elohim. Capítulo 6, versículo 17. Y he aquí, yo traeré un diluvio sobre la tierra para destruir toda carne en que hay aliento de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra perecerá. El Rab Hanania Pinto dice que vemos así hasta qué punto es importante para Elohim la unidad y el hecho de que cada persona juzgue para bien a su prójimo. Porque Elohim perdona la falta a su propio honor y es misericordioso para siempre, y cuando en Israel hay unión, amor, paz y amistad. Sin embargo, cuando el mundo se encuentra dividido con discusiones y las personas viven en desacuerdo, entonces Elohim no ve ningún sentido en seguir manteniendo la existencia del mundo y trata de borrar la existencia. El fin de toda carne, dice el texto, destruir toda carne. Y esto hace referencia a aquellos que menosprecian a los demás, buscando siempre sus puntos negativos e intentando destruirlos, poner fin a toda carne, como señala el Likkutei Moharan. Mabul, diluvio, es similar a Bilbul, confusión. Los pensamientos confusos son como un diluvio que inunda a la persona durante sus plegarias. A veces la persona se ve inundada por un diluvio tan grande de problemas que le es imposible hablar directamente. La solución es entrar a la Teivá, que significa tanto arca como palabra. Así como Noah entró en la Teivá para escapar del diluvio, uno debe entrar en las palabras sagradas para escapar de sus problemas. Para acceder a esas palabras sagradas es necesario utilizar una manera indirecta de hablar, señala el Likkutei Moharan. El habla no es lo único que puede impactar a otra gente. Incluso el aire que respiramos puede afectar a los demás. Elohim le ordenó a Noah que se encerrase en el arca para escapar del castigo de los malvados o a los malvados, pues el aliento de esos malvados era suficiente para arrastrarlos al pecado. Afirma la Torá, todo lo que tenía en sus narices hálito de vida murió, porque fue un hálito malvado el que contaminó el aire e hizo que Noah tuviese que huir. Más aún, el Talmud enseña que el diluvio no entró en la Tierra Santa. El Tratado de Sebahim 113b. Si fue así, nos podemos preguntar, ¿cómo murió la gente que vivía allí durante el diluvio? El Talmud responde entonces que murieron debido al Ebel, debido al aire. Señala el Likkutei Halachot. Antes del Mabul, diluvio, el agua poseía una cualidad intrínseca de limpiar las impurezas del cuerpo físico y la negatividad del alma. El agua era un agente natural totalmente sanador. Esta es la causa de que aquellas personas vivieran durante cientos de años. La llegada del diluvio alteró esta situación, modificando drásticamente la estructura molecular, celular y espiritual del agua, haciendo que ésta perdiera su virtud sanadora. A pesar de que ya no puede regenerar totalmente las células del cuerpo ni regenerar el alma, el agua, H2O, sigue siendo el elemento vital de nuestro planeta, señala la Torá cabalística. Hasta aquí entonces el eco número 3 de la Parashá Noah. Recuerda, únete a esta experiencia de aprendizaje y crecimiento espiritual suscribiéndote a nuestro canal si aún no lo has hecho, dejando tu like y participando con tus comentarios en nuestro estudio colectivo de la Torá. Recuerda compartir estos estudios con tus amigos, familiares y comunidades. Juntos
podemos expandir nuestra comprensión de la Torá y fortalecer nuestro vínculo con nuestra herencia espiritual. Shalom.